Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí. Soy también docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de la provincia de Manabí, en Ecuador. Hoy día domingo 26 de julio, siendo la hora local en la ciudad de Puerto Viejo 20 horas con 3 minutos, estamos iniciando este video que lo que busca llevar adelante es compartirles información de carácter científica, información médica, información que se relacione con el COVID-19, con la pandemia y con este tiempo de cuarentena, información que de una u otra manera tenga cierto aval o al menos ciertos principios de ética en cuanto a lo que tiene que ver hacia la parte de salud, ya que sin lugar a dudas en esta época lo que más nos evoca, lo que más nos preocupa son la cantidad de noticias que puedan llegar a nuestros dispositivos y que la mayoría de ellas pudieran considerarse en el término de lo que se denomina bulos, fake news o simplemente noticias que alarman y que no tienen un sentido lógico ni una connotación científica evidente. Así que buscamos también desmitificar y erradicar ese tipo de prácticas moviéndonos y llevando adelante estos videos. Este video que de una u otra manera también es compartido ya hoy por hoy con amigos que entran del colectivo Montecristi y que le enviamos un fuerte saludo. Igual también con los amigos de Radio Crisol Online que se conectan desde Chile y tienen también la posibilidad muchas veces de podernos retransmitir. Así que un fuerte saludo también para las personas que se conectan por esas otras vías. Y en general un fuerte saludo para todas las personas que están pasando o están convalecientes en salud, sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa. Entendemos que en esta circunstancia cualquier tipo de quebranto en la salud tiene como una amplificación tanto sintomatológica cuanto en el estado de angustia para la persona que lo padece y para la familia que lo está también soportando a ese familiar. Y un fuerte abrazo de solidaridad justamente a aquellas personas que lastimosamente han tenido que despedir a algún cercano, a algún familiar, a algún amigo, a alguien que lo sienten mucho, porque si bien es cierto el COVID-19 se nos ha llevado muchas vidas valiosas, pero también es cierto que la ocupación de los sistemas hospitalarios, de los sistemas de salud, han obligado también a tener un déficit en cuanto a la atención a otro tipo de enfermedades que de pronto en otras circunstancias pudieron no haber terminado un desenlace fatal. Así que todo eso de una u otra forma nos angustia y nos preocupa, y por ello un abrazo de solidaridad a todas las personas que lastimosamente han tenido que ver partir a alguien. Entramos de lleno a hablar con el video para no prolongarnos tanto en la noche, hoy día de domingo, y las estadísticas que manejamos inicialmente son las de Ecuador y que nos entrega el Ministerio de Salud Pública. Estas estadísticas de Ecuador al día de hoy nos dicen que ya superamos los 80.000 pacientes positivos. Estamos a poco de alcanzar en el número de casos a China. Asumo que para el próximo fin de semana ya habremos tocado la misma cantidad de pacientes que China o quizás habremos superado. Según el Ecuador, el gobierno ecuatoriano nos dice que a la fecha tenemos ya lastimosamente 5.515 personas que han fallecido directamente por COVID-19 como causa y que el gobierno las reconoce, y tenemos un grupo de 3.440 personas que también han fallecido y que tienen una alta probabilidad de que sea por COVID-19. Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos un porcentaje de 8.950 personas reconocidas por el gobierno que han fallecido por el COVID. Siempre recalcamos que probablemente la cifra de pacientes es mucho mayor y que quizás solo estamos viendo de forma muy lejana una quinta, una sexta parte de lo que corresponde verdaderamente. Así que esa es la tendencia y eso es lo que pudiera estar ocurriendo en el país. Ya a nivel mundial, cuando el mundo tiene más de 16.189.581 casos, vemos que Estados Unidos está en primer lugar con más de 4.229.000 casos, Brasil en segundo puesto con más de 2.419.000,
Un país que ha crecido de una forma muy abrumadora es la India, que se encuentra tercero con más de 1.385.000 casos. Y si ustedes ven la proyección de datos, van a darse cuenta que la India ha crecido de una forma exponencial. Rusia está ya por encima de 811.000 casos en cuarto puesto. Sudáfrica, que también ha crecido de forma exponencial, está en quinto puesto con más de 445.000 casos. Aquí vienen países de Latinoamérica. En el sexto puesto México con más de 390.000 casos. Perú con más de 375.000 en séptimo puesto. Chile octavo con más de 345.000. Reino Unido noveno con más de 301.000. Irán décimo con más de 291.000. Luego comenzamos a tener a países en el orden de el puesto 11, 12 y 13, que es Pakistán, España y Arabia Saudita, que están entre 273.000 a 266.000. En el puesto 14 se encuentra Italia con 246.000, y otro país que viene creciendo considerablemente es Colombia en el puesto 15 con más de 240.000. Lo de Colombia sí también es un caso a tenerlo presente. Colombia, Sudáfrica y la India son los países que exponencialmente más han crecido últimamente. Un dato para tenerlo presente. En el puesto 16 está Turquía con 226.000, Bangladesh, que venía creciendo y nosotros lo habíamos advertido, ya está en el puesto 17 con 223.000. Bangladesh también es un país bastante numeroso en cuanto a sus habitantes, así que esta tendencia obviamente que va a aumentar. Francia en el puesto número 18 con 217.000, Alemania en el 19 con 206.000 y Argentina en el 20 con más de 162.000. Lo de Argentina, que si bien es cierto, se incrementaron los casos de una forma abrupta, pero últimamente la tendencia no ha sido tan acentuada, y creo que esto va a la par con lo que los gobernadores han comenzado a realizar en cada una de sus provincias, y que sin lugar a dudas esto ha servido para que los casos, que si bien es cierto son altos todavía y han crecido, pero no lo vayan haciendo de la forma como lo venían haciendo. Canadá se encuentra en el puesto 21 con más de 115.000 casos, Irak en el 22 con más de 110.000, Qatar en el 23 con más de 109.000, Indonesia en el 24 con más de 98.000, Egipto en el 25 con más de 92.000, China en el 26 con más de 86.509 casos, y en el 27 se encuentra ya Kazajistán con 81.000, Filipinas 80.000 con más de 80.000 en el 28 y Ecuador con más de 80.000 en el 29. Si nos ponemos a ver, probablemente en el transcurso de 4 días, China se desplazará al puesto 28 o 29, por cuanto Kazajistán, Filipinas y Ecuador lo deberían tocar. Lo de Ecuador es medio enigmático, porque nosotros vemos la cifra disparada y explosiva que han tenido los casos en Quito, donde ni siquiera tienen la posibilidad de tener una cobertura hospitalaria adecuada, y sobre todo en servicios de terapia intensiva, y eso no va a la par con los datos que presenta el Ministerio de Salud. Una raya más al tigre, definitivamente. Pero queremos que se den cuenta que es muy absurdo la forma como ellos nos engañan o falsean los datos, porque es demasiado obvio, al menos lo que ocurre o lo que está pasando en Quito. Y no es que en el resto del país han dejado de existir casos, sino que están existiendo en menor envergadura. Eso se aplica para Guayaquil, donde erróneamente se cree que la situación está controlada. No, lo que pasa es que tuvieron un crecimiento tan abrupto entre marzo y abril, ¿sí?, que sin embargo ahora, con los casos que siguen apareciendo, obviamente en menor medida, no acentúan tanto como fue la crisis que se desató entre marzo y abril justamente. Y terminando en el puesto número 30 está Suecia con más de 78.000 casos. Cabe anotar que ya Bolivia se encuentra en el puesto 32 con más de 68.000, y el crecimiento que tiene este país también es importante. Ahora que hablamos sobre la mortalidad, lo vamos a referir nuevamente. Cuando Estados Unidos superó los 4.229.000, ya tenían lastimosamente más de 146.909 personas fallecidas. Brasil, con más de 2.419.000, tienen 87.004 personas fallecidas. México, con 390.000 hacia arriba, tienen 43.680. Perú,
Lo de México también es espantoso, la verdad. Tienen una tasa de letalidad todavía menor que la nuestra, pero bastante alta, considerablemente alta, ¿no? Está por encima del 10%, que lo convierte entre los países de más tasa alta de letalidad, junto con Ecuador y obviamente lo que conocíamos anteriormente, que era Italia y España, que ya pasaron a revertir esa cifra. Perú, con más de 375.000, tiene 17.843 casos de personas fallecidas. Chile, con 345.000 hacia arriba, tiene más de 9.112 personas fallecidas. Colombia, con 240.000 hacia arriba, tiene 8.269. Y tengo entendido que ya algunos municipios de Colombia, algunos departamentos y algunas capitales, como por ejemplo Bogotá, ya comienzan a tener nuevamente una cuarentena estricta, sobre todo a pacientes con diabetes, hipertensión y personas vulnerables, a los cuales se les va a obligar que hagan cuarentena estricta. Sí. Argentina tiene 162.526 y tiene 2.939 personas fallecidas. Si Argentina tuviera el doble de pacientes, digamos que más de 300.000, más o menos por las cifras tendría alrededor de 5.800 personas fallecidas si se mantiene esto, que son tendencias obviamente, por lo cual haría que tuviera una letalidad menor a la de Chile, que ya de por sí es bastante baja, ¿sí? Y una letalidad mucho menor a otros países en América Latina. Entonces, el incremento que tuvo Argentina al menos estuvo compensado con una buena respuesta en cuanto a los sistemas de salud y han logrado controlar al menos la parte de letalidad, que eso es un factor muy importante. Ecuador, tenemos más de 80.000, en teoría estamos alrededor de 9.000 fallecidos, pero la cifra es muy, pero muy larga en relación a esta cifra que nos dan. Aquí viene el caso de Bolivia. Hoy Bolivia está cerca ya de los 70.000, tiene 68.281 y tiene 2.535 personas fallecidas. Obviamente que Bolivia no tiene la letalidad que tiene Ecuador, es mucho menor, pero tiene bueno, si se comparan contra nosotros, obviamente que es menor, pero nosotros estamos entre las peores letalidades del mundo. O sea, no somos un buen referente para nada en cuanto a lo positivo. En cuanto a lo negativo, ahorita sí somos ejemplos, pero de cosas negativas. Lo de Bolivia está creciendo de una forma acelerada. No se extrañen que Bolivia, al menos en la estadística oficial, en el transcurso de al menos unos 5 o 7 días, pudiera empatarnos en cuanto al número de cifras de personas contagiadas. República Dominicana, con más de 62.000, tiene 1.063, Panamá con más de 58.000 tiene 1.275, Costa Rica con más de 15.229 tiene 104, Venezuela con más de 14.929 tiene 138, Paraguay con más de 4.444 tiene 41 personas fallecidas. Miren, esta tasa de letalidad es interesante, ¿no? Porque la tasa de letalidad de ellos es muy, pero muy baja. Es una tasa de letalidad que está alrededor del 1% y menos todavía, ¿sí? Frente, si lo comparamos por ejemplo a Perú, a México, que está por el 10%. Miren los extremos que pueden tener algunos países. Nicaragua, con más de 3.439, tiene 109 fallecidos. Cuba, lo de Cuba es bastante destacable últimamente porque Cuba prácticamente está en una meseta. Está con 2.495 y 87 personas fallecidas. Tienen algunos días ya manteniéndose con relativamente estos niveles, igual que Uruguay, que tiene 1.192 y 34 fallecidos. Entonces, estos países, al menos ahora, podrían tener ciertas medidas de flexibilidad que de una u otra manera haría que puedan llevar en otro tipo de atención lo que están teniendo. Muy bien. Ahora, vamos a entrar hablando de la parte médica y lo que se habló el día viernes, que para mucha gente le fue bastante interesante. Vamos a tocar, y solo para complementar lo del día viernes, era en cuanto justamente al tema de vacunas, que lo hablamos mucho, nos extendimos en comentarios, nos pusimos al tanto de los países que llevan adelante estos ensayos que ya están en etapa 3, ya han empezado en etapa 3, y al menos tengo 3 países en etapa 3, ¿sí? Con al menos 4 vacunas, ¿sí? Unas de ellas más adelante que las otras, ¿sí? De aproximadamente 200 ensayos clínicos a nivel mundial que se están realizando, que tienen que ver con lo de vacunas, ¿no?
Así que por ese sentido es un poco esperanzador. Sin embargo, había que reconocer que el término de vacunas no es que la fase 3 llega un día lunes y el día viernes está terminado, no. Es un ensayo que al menos demoraría entre 2 a 4 meses, siendo rápido y siendo algo extremista por motivo de la circunstancia que nos apremia a todos. Así que también hay que entender que, si bien es cierto, nos genera esperanza, pero no es porque nos está dando ya una cura inmediata, o al menos un método profiláctico inmediato para poder atender lo que es el coronavirus. Ahora, hoy día, el día de ayer, a horas de la noche, salió un artículo en la BBC en español sobre si es posible desarrollar una vacuna para todos los coronavirus, como los que ya conocemos, que es el SARS, el MERS y este de aquí, que es el SARS-CoV tipo 2 y el resfriado común. Entonces, entendamos que el virus, o sea, la enfermedad se llama COVID-19. Causante de la enfermedad es el virus que se llama SARS, es SARS, por eso le digo como SARS-CoV, que viene de coronavirus, y 2 porque es un tipo 2. Porque el tipo 1 de este fue el que provocó también fue una epidemia, no llegó a una pandemia como la de acá, pero provocó una epidemia en la década anterior. Bueno, la primera década de este siglo. Sí, porque algunos dicen que ya estamos en la tercera década, entonces para no entrar en polémica. Por esa razón, a este virus se denomina SARS-CoV-2. Y este pertenece a la familia de los beta coronavirus, que provoca desde el resfriado común hasta esto que se denomina síndrome respiratorio. Del Medio Oriente, que lo causó el MERS, y que al menos el MERS, que apareció luego del SARS, era súper letal. 1 de cada 3 personas llegaba a fallecer, el que los padecía, ¿no? Imagínense, significa que tenía una letalidad del 33%, para tener una idea. Y las peores cifras de letalidad que la tiene nuestro país, ¿sí? en cuanto al SARS-CoV-2, están por 10, 12, hasta 17%. O sea, de lejos de lo que podría ser el MERS. Al menos por eso podríamos tener algo de alivio, al menos. A pesar de que se provocan una amplia variedad de síntomas, todos estos virus comparten similitudes. Ya, si comparten similitudes, se pregunta la ciencia, ¿podría una vacuna prevenir todas las infecciones que causan? Y los científicos ciertamente lo han estado considerando. Pero antes de explorar esa cuestión, se necesita entender la fascinante anatomía de esta familia que se llama los beta coronavirus, ya que son pequeños paquetes microscópicos cubiertos con unas espigas, ¿sí? Que son los que envuelven el material genético en el núcleo, en un pequeño núcleo, en una cápside, y estas espigas son las que de otra manera se anclan en la célula que van a infectar, la célula diana. El virus debe infectar a células, debe estar dentro de una célula para poder replicarse, que es la forma como el virus se reproduce. Y para ello tiene que adherirse a la célula, y lo hace mediante estas espículas, con unos que se denominan antígenos de superficie, que tiene la propia célula y que se reconocen como se reconocería una llave con una cerradura. Entonces, al reconocerse la llave con la cerradura, automáticamente la espiga del virus se ancla en la célula y puede dar posibilidad de que pueda entrar en la célula. Y dentro de la célula utiliza la maquinaria de la célula para poder dividirse, replicarse y sacar muchas copias de sí mismo. Por eso nosotros desde medicina a los virus les denominamos parásitos intracelulares, porque ellos por sí mismos no pueden hacer nada. Necesitan estar dentro de la célula para poder utilizar todo el aparataje de la célula, todos los recursos de la célula, ¿sí? Para poder lograr reproducir. O sea, en ciertas palabras, un virus es como un político ecuatoriano. O sea, produce más daño y tiene que parasitar algo que le sirva, y de ahí saldrán muchos más de eso, ¿no? Al menos de las últimas épocas, con las cosas que se descubren, cada vez nos damos cuenta que esta política de Ecuador es bien viral, y viral por lo que estamos explicando. Los beta coronavirus utilizan sus espigas para adherirse, como lo hemos manifestado, y científicos, incluidos Estados Unidos y Francia, han estado analizando estas espigas y descubrieron que están formadas por dos piezas llamadas dominios.
imaginativos. Entonces le han colocado el nombre de S1 y S2. Estos dominios de la espiga ayudan al virus a adherirse a la célula huésped de varias formas. Por ejemplo, el virus que causa el COVID-19 y el SARS, el anterior a este, que es el SARS-CoV tipo 1, utilizan una parte del dominio S1, llamado dominio de la unión al receptor RDB, para pegarse al receptor de la célula huésped, que se llama el ACE tipo 2. Y este es donde se encuentra específicamente a nivel de la célula alveolar, a nivel de las células pulmonares, específicamente a nivel alveolar, ¿no? Y ahí es donde comienzan a ejercer su efecto. Causan el resfriado o no lo hacen, dependiendo cómo entre. Ahora, hay similitudes y diferencias en todo esto. Las características de la espiga de todos los coronavirus que provocan enfermedades humanas han descubierto similitudes y diferencias entre ellos. Por ejemplo, aunque los dominios S1 son bastante variables entre los miembros de la familia de estos virus, los dominios S2 son bastante similares. Las similitudes en la estructura del virus son importantes porque pueden ayudar a engañar a nuestro sistema inmune para que responda y combata varios tipos de virus cercanamente relacionados. Esto ocurre porque esos dominios similares tendrán características similares que puedan ser detectados por nuestros anticuerpos. Los anticuerpos están formados por glóbulos blancos son parte de los glóbulos blancos llamados células B. Estas tienen varias funciones en una infección, como ayudar a que otros glóbulos blancos detecten y maten al virus o a las células infectadas por el virus. Los anticuerpos también pueden evitar que el virus entre en las células al bloquear a los receptores celulares, como por ejemplo en el receptor ACE tipo 2, que es en el caso del COVID-19. Sin embargo, a pesar de lo poderosos que son, los anticuerpos tardan en generarse y puede tomar entre 7 a 10 días para comenzar a producir anticuerpos protectores. Una vez que la célula B aprende qué anticuerpos debe producir, los seguirá recordando y así vuelven a encontrarse con la misma infección y podrán reaccionar casi instantáneamente, incluso producirán más anticuerpos que antes y obviamente más rápidamente. Esta característica se denomina la respuesta de memoria inmunológica. Y esta respuesta de memoria inmunológica es la que hace que la IgG en las pruebas de laboratorio se mantenga alta después de que usted se infectó y superó el problema. O mucho más en aquellas personas que no presentaron síntomas, los asintomáticos, pero que luego se hicieron una prueba y salió con IgG positivo. O sea, la persona ni se enteró que se enfermó por COVID-19 o se infectó por el SARS-CoV tipo 2 y tiene esta respuesta de memoria inmunológica para combatir esta infección. Tiene anticuerpos específicos. Ahora, la reactividad cruzada, este ya es un tema que dentro de lo que estamos comentando podría hablarse directamente, sobre todo en relación con el dominio S1 de la espiga del virus que estamos comentando. Sí, y que a veces demostraron tener una reactividad cruzada con otros beta coronavirus. Así que de una u otra manera, por ello es que todavía no se puede aseverar de que pueda yo tener una vacuna que pudiera servirme para algunos coronavirus y otros tipos de beta coronavirus. E incluso por eso es que es tan complejo también tener una vacuna específica. Y las líneas de vacunas que se están realizando en el mundo, hay algunas líneas que van justamente a intentar bloquear estas espigas. Hay otros que tienen que ver con crear un virus muy similar a este y entrenar, entre comillas, al cuerpo, el sistema inmune, para que cree los anticuerpos adecuados y cuando este llegue, si es que llegara, poder bloquearlo rápidamente. Entonces, es bastante interesante que pudiera darse esto, pero la verdad que esto va a demorar, si es que se pudiera llegar, demorará mucho en poder tener una vacuna que pueda inmunizarnos no solamente para este COVID-19, sino para el SARS-CoV tipo 1, para el MERS, entre otros. Demorará mucho. Ojalá que vayan a la par y ojalá también que el costo sea relativamente aceptable para un país pobre en vías de desarrollo como el nuestro, por ejemplo, porque probablemente pudiera ser muy difícil que puedan adquirirse, ¿sí? Pudiera ser, la verdad, bastante complicado. Otro tema que había que tratarlo es lo que está pasando en España. Si ustedes ven los videos de las últimas 2 semanas en España, prácticamente muchas ciudades comenzaron a tener
una flexibilidad muy acentuada, y esto originó que en este momento hay un rebrote de coronavirus. Y la situación en España despierta temores a lo que se podría denominar una probable segunda ola del COVID-19 en Europa. España está adoptando nuevas medidas para frenar la nueva subida de casos de coronavirus en medio de temores de que sea una segunda ola más extendida. Cataluña, por ejemplo, ha cerrado su vida nocturna para las próximas 2 semanas y otras ciudades y regiones están siendo testigos de rebrotes. Reino Unido anunció este sábado que quienes regresen al país procedente de España tendrán que aislarse durante 14 días. Noruega adoptó medidas similares y Francia emitió una alerta de viaje. Precisamente Francia y también Alemania han visto una subida de casos mientras las naciones se debaten entre contener los nuevos brotes y reabrir la economía. Las subidas europeas tienen su eco en incrementos aún mayores por todo el globo y esa cifra récord de unos 280.000 nuevos contagios cada uno de los últimos días. Interesante aquello. ¿Qué está pasando en España? Pues apenas un mes después de que España pusiera fin al estado de alarma, ciudades como Barcelona, Zaragoza, la capital Madrid, han visto un aumento de nuevos contagios, lo que ha llevado al gobierno a advertir una segunda ola que puede ser inminente. El Ministerio de Defensa español está además poniendo en marcha un sistema de rastreo de alerta temprano para evitar una subida de casos en el ejército. El Ministerio de Salud reportó más de 900 casos nuevos el viernes. Un equipo de fútbol de segunda división que se llama Fuenlabrada tiene ahora 28 casos confirmados. O sea, prácticamente todo el equipo, incluido el personal de técnicos, de utileros, etcétera, están contagiados, imagínense. La periodista de la BBC, Guy Heyecoe, dice que desde Madrid que el contagio entre jóvenes es una gran preocupación, dado que se han estado congregando por las noches en grandes grupos en las ciudades. El epidemiólogo Daniel López Acuña manifestó que la edad media de los contagios puede subir porque la transmisión se está produciendo de los jóvenes al resto del hogar y sin duda a los mayores. También incluye a las Islas Baleares y a las Canarias, aunque esos destinos no están incluidos en la última alerta general del gobierno británico que insta a evitar cualquier viaje que no sea esencial a España peninsular. Bélgica ha prohibido los viajes a las ciudades de Huesca y Lérida con recomendaciones de no viajar a otras áreas de España. Bueno, y en otros países también la cuestión está acentuándose un poco. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las segundas oleadas, que en nuestro país también lo hemos vivido y lo estamos viviendo, no como segunda oleada, sino como el golpe de la primera oleada. Ese es el caso de lo que comenzó a darse en Guayaquil y que ahora se ha desatado en Quito, que yo lo denomino como el golpe de la primera oleada, ¿sí? Y que recién ahora tendremos que pensar en poder salir de ella. En provincias como la nuestra, Manabí, la verdad es que siempre ha ido en progresivo todos los casos, por lo tanto ni siquiera podemos salir de esta primera oleada, a pesar de que la flexibilización en muchas ciudades es mucho más que evidente. Finalmente, dentro de todo lo que se escucha ahora, y podríamos anotarlo dentro de las cosas positivas, están un artículo bastante interesante que sale publicado el día de hoy en El Tiempo de Bogotá y que se llama 10 héroes increíbles en esta pandemia que nos dan fe en la humanidad. Hablan primero del grupo Isinova, porque cuando el virus golpeó Italia, el epicentro de la pandemia en Europa, un hospital en la ciudad de Brescia reportó que carecía de las válvulas esenciales para poner en funcionamiento sus respiradores, y ante esa noticia un grupo de ingenieros del emprendimiento italiano que se llama Isinova visitó al hospital para examinar la situación y decidió diseñar un prototipo de válvula haciendo uso de la tecnología en impresión 3D. De acuerdo al medio local Startup Italia, la empresa descubrió cómo crear las piezas necesarias, las cuales se deben reemplazar con cada uso, y las entregaron al hospital de forma gratuita, pues había personas con sus vidas en peligro. El equipo se construyó después de modificar una máscara de buceo y convertirla en un respirador para los pacientes con coronavirus. Interesante. Luego tenemos a Rachel Bedard, que cuando el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que se estaba considerando poner en marcha el aislamiento preventivo,
La especialista geriátrica y sus colegas hablaron en nombre de los pacientes de la prisión de máxima seguridad de la isla Ricketts y la profesional de salud encargada del cuidado de las personas mayores y enfermas del sistema carcelario de la Gran Manzana utilizó su cuenta de Twitter para denunciar la situación que vivían las personas con coronavirus dentro de la penitenciaría. En ese contexto, Vedar solicitó la liberación masiva de los detenidos para evitar un brote mortal y proteger tanto a los reclusos como a los trabajadores del lugar. Su petición se cumplió y le valió un lugar dentro del listado de 25 héroes mundiales de la pandemia en la revista Fortune. Sí, interesante el caso de ella. Luego tenemos el grupo Convidarte 31. Todo comenzó con una pareja de Buenos Aires, en Argentina, que se propuso ayudar en medio de la emergencia sanitaria a los habitantes de la calle, creando una red de voluntarios que elaboran y distribuyen alimentos. El proyecto surgió cuando el matrimonio compartió su preocupación con un amigo cercano que trabaja como psiquiatra voluntario en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Él les ayudó a conectar a personas dispuestas a cocinar mientras están en cuarentena en sus casas con aquellos que puedan distribuir alimentos, y así nació Convidarte 31. Actualmente la iniciativa cuenta con un grupo de 4.000 voluntarios que distribuyen diariamente 6.800 bandejas de comidas caseras a 30 refugios de la ciudad. O sea, la iniciativa de Buenos Aires, de este grupo de vecinos, que de una u otra forma llegan con soluciones para 4.000 personas al día, es mucho más que destacable. ¿Sí? Bueno, son cosas que que fuera muy agradable que se pudieran reproducir en otros lares. Hay un empresario chino muy reconocido ya, dueño de Alibaba, entre otras cosas, se llama Jack Ma. Él es firme defensor de la cooperación entre Estados Unidos y China, por lo que en tiempos de pandemia facilitó la donación de equipos sanitarios para ayudar a los centros de salud del país norteamericano. Ma colaboró con la donación de miles de kits de pruebas diagnósticas, así como 1.000 respiradores destinados al estado de Nueva York, en el momento en que el estado de Nueva York estaba cumpliendo la peor de las pesadillas con el número tanto de casos positivos como de personas que fallecían. También se ha apresurado Jack Ma en ayudar a otras naciones con escasos suministros, particularmente en América Latina y África. En total se estima que para mediados de abril ya habría donado casi 18 millones de máscaras, 3 millones de kits de pruebas y miles de ventiladores distribuidos en más de 100 países. Interesante. Y bueno, él también está entre los hombres más ricos del mundo. Entre los hombres que tienen mucho dinero, no es obligación que ellos tienen que hacer este tipo de cosas, pero cuando lo hacen, la verdad que es muy bien recibida y bienvenida. Aquí en Ecuador, en Cuenca, se creó lo que se llama Presta tu Compu, llevado adelante por el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, Milton Pérez, en el cual comenzaron a pedir computadoras de segundo uso o que no usaran o que hubieran estado de bajas para actualizarlas y poderlas llevar a lugares, a escuelas y sobre todo a hogares de personas que no tenían, con escasez obviamente de la parte económica, para poder recibir sus clases virtuales. PAES también consiguió que no se les cobrara el servicio de internet, también es un dato importante, y tan solo en 2 semanas después de iniciar la campaña, el equipo ya había recibido 43 dispositivos de fundaciones, empresas y personas particulares. Ojalá que puedan sumarse más y en otras ciudades también poder repetir esto, porque de pronto habrán hogares en que tienen una computadora que ya no les sirve, pero para alguna persona que están empezando en esto le podría servir muchísimo. Muy bien, se menciona también el médico Li Wenliang, que fue el oftalmólogo que comenzó a hablar sobre los primeros casos de COVID-19, que no se conocía exactamente, pero que manifestaba que tenía que le llamaba mucho la atención, y es más, él falleció. Incluso en la propia China se lo considera ya un héroe nacional. Tenemos también una iniciativa que se llama Lógico y So, una ONG del departamento de Arauca en Colombia, creó una iniciativa para alimentar a los perros callejeros del municipio de Saravena durante la emergencia sanitaria. El proyecto, también conocido como Alimentadoc, se enfoca en construir puestos estacionarios de comidas para garantizar el bienestar de los animales en condiciones de abandono. Acuden más o menos a diario 500 perros a los dispensadores de agua
y están concentrados en ciertos puntos de las ciudades. Aquí en Ecuador también hay mucha gente que tiene esta sensibilidad mucho más elevada que otros para los animalitos, perros, para las mascotas en general, ¿no? Y hay algunas iniciativas para brindarles comida en algunas ciudades. La otra vez me escribieron desde Puyo, desde Tena, ¿sí? Me escribieron también desde Loja, desde Cuenca, y bueno, acá en Manabí también desde Manta y acá Puerto Viejo, para personas que se unían para poder alimentar a los animalitos de la calle en esta época de pandemia. Una muy buena iniciativa también. Luego tenemos a José Andrés, es un chef español y fundador de la organización World Central Kitchen, y se ha encargado de dar alimentos a las personas más necesitadas durante la emergencia sanitaria. José Andrés ha facilitado comida a los cruceros de cuarentena, además de servir casi 100.000 platos al día a los trabajadores de salud. Todo mientras proporciona trabajo a los empleados de restaurantes afectados por la crisis. El medio estadounidense Fortune reconoció como uno de los 25 héroes mundiales de la pandemia. Muy buena iniciativa también. Este matrimonio de Idris y Sabrina Elba, pareja designada como embajadora de buena voluntad de la ONU, lanzó un fondo para ayudar a los agricultores de las naciones más afectadas por la pandemia con el propósito de prevenir el hambre. El 20 de abril se creó mediante la FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y anunció que se invertirían 40 millones como iniciativa del matrimonio para contrarrestar los efectos de la contingencia sobre la producción alimentaria. Su objetivo es recaudar al menos 200 millones de dólares de gobiernos y fundaciones. Neil Ferguson es de Reino Unido y él a principios de marzo, de una u otra manera, él es epidemiólogo, comenzó a proporcionar los modelos mediante el Imperial College de Londres, y su equipo ayudaron a cambiar la opinión pública británica. ¿Se acuerdan que Inglaterra, Reino Unido, querían dejar que llegara la inmunidad de rebaño y todo eso, que fue un desastre? Bueno, él y junto al grupo científico advirtió que más de 500.000 personas podrían morir en Reino Unido si no se realizaban cambios en el plan de acción y se intensificaban las medidas de aislamiento. Al final le hicieron caso, y a buena hora que le hicieron caso. Muy bien, eso era en cuanto a este artículo. Ahora vamos a ver lo que ustedes han podido compartir, escribir y comentar dentro de esto para ver cómo estamos. Muy bien, nos escribe nuestro querido amigo Maktub Azur, que es un hombre como se lo conoce en el mundo del arte, y nos dicen que estamos siendo retransmitidos por Radio Crisol Online, ¿sí? 2. El vínculo web es Radio Crisol, Crisol con K e Y, Radio Crisol Online.2, 2 en número, web radio site, webradioSite.com. El link igual lo encuentran dentro de los comentarios de aquí del Facebook de la Sociedad de Radiología, y pueden ingresar a aquellas personas que les interesaría, porque tengo entendido que al menos hay la opción de poderlos volver a escuchar, me parece a mí. La señora Diana Mera nos escribe, nos manda saludos, y nuevamente se repite el website que nos están retransmitiendo. Vamos a ver por acá si han podido comentar algo. Por acá, bueno, algunos saludos nada más y algunas personas que se han conectado. Vamos a saludar a las personas que se han podido conectar ahora. Mauro Quiroz, Brigitte Macías, Andri Umaricel Demer, Gladys Pinargot, nuestra querida abogada, Diana Mera, Matuk Azur, Carol Muñoz López, Juan Chacón, Jofre García, Yomi Párraga, Martín Antonio Rosero Coral, Fabiola Cantos Espinales, Gregorio Macay, desde la ciudad de Jipijapa, el doctor Huicho Vázquez Sancán, concejal de la ciudad, y que llevaba adelante todo este tema en cuanto a salud, y de una otra forma formaba parte del COE cantonal. Esperemos que las cosas en Jipijapa se estén calmando, como Dios quiera también en el resto del mundo. Marta Santana, Silvia Lisbeth Intriago Mantuano, sí, el arquitecto Wilson Roberto Busqui Lozada, también Sandra Edith Ponce, Niul
y Gladys Cedeño, que también se une, que ella es una licenciada de radiología y le mandamos un afectuoso saludo. Muy bien, siendo ya 20 horas 42 minutos de la hora local, estamos llegando a la parte final y como siempre nos agrada haber podido contar con todos ustedes. Es muy grato que su presencia de una u otra manera pueda servir de estímulo y poder no perder el deseo y la mística de seguir adelante con estos videos. Mientras hayan las ganas por parte de ustedes, las ganas mías siempre estarán allí. Bueno, iniciamos una nueva semana, la última semana de julio, es increíble, ya vamos a llegar a agosto, han salido un montón de memes de Julio Iglesias, de que se nos va Julio, que está feo Julio, bueno, tanto Julio, pero ya queda esta última semana de julio, así que a tratar de meterle la mejor vibra, el mejor ánimo, a tratar de ser positivo dentro de lo que se pueda, y de una otra manera aquellas personas que tienen los medios y las posibilidades y pudieran ser solidarios, siempre va a ser muy agradable para aquellas personas que no tienen esas opciones. Sí, créanme que la vida, como hay una canción que dice, la vida es una tómbola, o la vida es, el planeta Tierra es una esfera, pero digamos que para efecto de esto es un círculo y todo da vuelta, lo bueno y lo malo, de una u otra forma. Así que, y bueno, no solamente hay que hacer esas cosas porque uno espera algo a cambio, sino y sobre todo porque, no sé, yo lo veo como que da una respuesta natural, una respuesta orgánica de satisfacción, de sentirse útil y de sentir que somos más todavía de lo que se puede hacer. Así que, por donde se lo mire, si está en sus posibilidades, hágalo. Y para el resto de personas, a meterle cabeza a las ideas, de pronto, y es probable que puedan salir de ahí buenas iniciativas de negocios, de emprendimiento, y ojalá que tengan también el apoyo y los recursos para poderla llevar adelante, ¿sí? Así que a meterle buen ánimo, buenas fuerzas para lo que se viene, que Dios quiera sean cosas positivas. Dicho esto, bendiciones para todos, muy buenas vibras y que pasen de lo mejor. Cuídense mucho, amigos, gracias por estar acá y chao, chao. Una muy buena noche de domingo.